El párrafo. ¿Qué es el párrafo? La palabra párrafo proviene del latín págrafo y significa cada una de las divisiones de un escrito, señaladas por letra mayúscula al principio del renglón y por punto y aparte al final del fragmento de escritura. El párrafo es una unidad mediagráfica y de sentido completo, es decir, que está formado por un conjunto de oraciones coherentemente articuladas en función a un objeto y tema. Es decir, es una verdadera unidad conceptual. Además, un párrafo normal es una estructura lingüística, un microtexto que contiene un conjunto de oraciones unidas con el fin de desarrollar el pensamiento expresado en la oración principal. Mientras no se termine de desarrollar la idea guía dentro de un párrafo, no se puede abrir uno nuevo, o sea, no se debe pasar a desarrollar una idea nueva. De lo contrario, al introducir una idea complementaria ajena al tema que se pretende desarrollar, se rompería la cohesión del párrafo y se perdería su unidad como tal. En este sentido, un párrafo es una asociación progresiva y lógica de enunciados u oraciones, es decir, tiene unidad, coherencia, adecuación y claridad. Unidad es una de las características del párrafo que determina si está bien o no redactado. Todas las oraciones de un párrafo deben estar relacionadas con la oración principal para que pueda decirse que existe unidad. Si se suprime la oración principal, el resto de las oraciones incluidas en el párrafo, como se encuentran tan íntimamente ligadas a la oración principal, no tendrían sentido. Todas las oraciones del párrafo deben estar relacionadas con la oración principal a fin de que exista esta unidad. La oración principal es aquella que sintetiza el párrafo, o sea, proporciona el contenido del mismo y enuncia el pensamiento que se va a desarrollar. Esta debe ser precisa y englobante. Dentro del párrafo, la oración principal puede encontrarse al principio, al medio o al final, y los párrafos más fáciles de leer son aquellos en los que la idea guía viene expresada en la primera oración. Existen causas en los párrafos con más de una oración principal o sin ella, y entre las cuales se encuentra la falta de claridad en el pensamiento de quien escribe, la poca habilidad del autor para expresar lo que piensa, o en casos de párrafos muy cortos, como en el sentido periodístico, cuando las oraciones constituyen un solo párrafo. Por otra parte, las oraciones secundarias giran en torno de la oración principal y su función es la de ampliar, desarrollar y explicar la idea expuesta en la oración principal. Estas oraciones tienen que argumentar y enfatizar la idea guía dentro del párrafo. Coherencia es la relación lógica interna entre los enunciados, tanto en el párrafo como en un discurso. Implica que se debe evitar todo tipo de contradicciones, o sea, se escribe para refutar o fundamentar una idea o postura personal y por tanto debe sostenerse y cumplir el propósito inicial de la misma. La coherencia en la redacción de párrafos se pone de relieve utilizando elementos de enlace o transición, que son una palabra o una frase que se coloca al principio o cerca del principio de una oración para indicar su relación con la anterior. Y entre estos podemos tener elementos de unión, causa-efecto, comparación, contraste, ejemplo, síntesis y tiempo. Adecuación implica contextualizar la escritura de acuerdo a la realidad e idiosincrasia propia del ámbito en el que se trabaja la redacción de los párrafos de un texto. No es lo mismo trabajar con un texto académico o una carta de amor, puesto que al ser un texto académico se debe plasmar requisitos propios
de este ámbito, caracterizado por la objetividad, imparcialidad, sistematicidad, relación lógica, etc. En tanto, el escribir una carta de amor para una persona querida implica una adecuación propia de acuerdo al propósito y contexto, el cual es diferente al de un texto académico. Claridad. Todo contenido para ser entendido debe ser claro y legible en su escritura y lectura, lo que implica la aplicación de reglas ortográficas, grafemáticas y de sintaxis. Una persona que desconozca criterios para la redacción de párrafos y textos tendrá problemas en expresar por escrito sus ideas. Por el contrario, una persona habituada y con conocimientos sobre ortografía ampliará, actualizará y consolidará sus habilidades en la construcción de párrafos y producción de textos. Estructura del párrafo. El párrafo tiene una doble estructura, semántica y formal. La estructura semántica está constituida por una idea principal o fundamental y unas ideas complementarias o secundarias que sirven para desarrollarla. La estructura formal está integrada por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos cohesivos y a los signos de puntuación. El párrafo inicia con la presencia de un espacio llamado sangría y finaliza al terminar de desarrollar la idea propuesta con el punto y aparte. Por tanto, se puede decir que el párrafo tiene una pequeña introducción, desarrollo y conclusión. Tipos de párrafo. El tipo de párrafo se establece de acuerdo con criterios como por la función dentro del texto. Y se pueden encontrar párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión. Los párrafos de introducción generalmente tienen un contenido importante, indican el problema o plantean la tesis defendida por quien la escribe. En algunos casos, el autor presenta un resumen de las principales ideas del escrito y en otras ocasiones incluye una anécdota, un hecho o una historia para atraer e implicar al lector, siempre muy interesado en hechos concretos y en experiencias individuales. En los textos periodísticos es muy común el párrafo de introducción, fragmentado, constituido por frases breves, formadas por pocas palabras y en ocasiones sin verbo. Esta clase de párrafo es sintético y efectivo, pero puede resultar incomprensible si se lo lee aisladamente. Párrafos de desarrollo. Cuando se trata de textos expositivos, este tipo de párrafos presenta la información en temas y subtemas y aluden en forma directa a una realidad o un asunto. Para estructurar la información emplean una serie de técnicas y de operaciones intelectuales como la definición, el contraste, clasificación, análisis, síntesis, cuantificación o relaciones de causa-efecto. Los párrafos argumentativos fundamentan su composición en una estructura común. En cada párrafo se presenta una sola proposición principal sustentada por varias proposiciones secundarias. Según el tipo de estructura, estos párrafos pueden ser deductivos, inductivos, inductivo-deductivos. Párrafo de transición o enlace. Son párrafos generalmente cortos, carentes de idea principal. Estos contribuyen a darle cohesión al texto, sirven de puente o eslabón entre dos párrafos de desarrollo, y algunos autores no los consideran como verdaderos párrafos. Párrafo de conclusión. Para dar término a un texto, es muy común presentar un resumen de las principales ideas del escrito. También se puede emplear una anécdota, una historia, un hecho concreto o una imagen afortunada, a través de la cual se recupera el hilo de todo el texto, y estos elementos narrativos o visuales atraen la fantasía y la imaginación del lector, dejándole un buen recuerdo del escrito. Sin embargo, se puede formular algunas veces una interrogante al final del escrito, las cuestiones no resueltas, los problemas abiertos a las hipótesis de futuro.
Por la técnica narrativa, los párrafos se pueden clasificar en descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo. El párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen sensorial ante los lectores receptores. A través de este, el autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los sujetos y sucesos percibidos. Párrafo narrativo, llamado también cronológico, está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es aquel que cuenta, narra algún suceso o acontecimiento. Es típico de una noticia, una crónica o un cuento en el que se exponen hechos en orden cronológico. Párrafo argumentativo o de tesis. Tiene por objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutarla, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La tesis. Si bien en un párrafo la idea principal acerca del objeto de estudio se percibe en una oración central, en un macrotexto, la tesis propuesta del autor del párrafo o del texto se tiene que intercalar y percibir a lo largo de la redacción, de modo que no necesariamente se la va a encontrar en una oración específica. Párrafo expositivo. Sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Este tipo de párrafos suele ser más extenso y abundante, dependiendo de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando. Gracias por su atención.